Listo, compañero. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa de educación ambiental de la Escuela de Formación Política de la Colombia Humana. Damos una cordial bienvenida, pues, especialmente a las personas que se puedan conectar a esta hora. De pronto, todavía hay personas que desconocen el horario del espacio, por lo tanto, les recomendamos a todas las personas que comiencen a conocer este espacio a esta hora, todos los jueves, de 6 a 7 de la noche. Tenemos un espacio en la Escuela de Formación Política para hablar de temas netamente ambientales. ¿Por qué temas ambientales? Porque como lo vimos la semana pasada, el medio ambiente o el ambiente o la naturaleza son puntos centrales en la política actualmente, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Todo proyecto político que se respete tiene que tener una posición y unas ideas y un proyecto igualmente relacionado con el medio ambiente. Si eso no es así, pues ese proyecto político está con 3 patas nomás y tiene que tener 4 patas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la historia del medio ambiente. Vamos a hacer una breve historia del medio ambiente para que nos quede muy claro qué es eso del medio ambiente, cómo pensamos el medio ambiente, y de ahí para allá comenzar a hablar de manera más propia, con más propiedad, con más rigor acerca del medio ambiente. Entonces, primero lo vamos a contextualizar. ¿Cómo es eso del medio ambiente? ¿Cómo lo pensamos? ¿De dónde sale ese término? ¿Por qué es tan importante? Y de ahí para allá vamos a comenzar a desglosar temas en clases futuras. Para comenzar a hablar de este tema, de la historia del medio ambiente, quiero primero compartir aquí mi pantalla. Voy a compartir aquí mi pantalla. Por favor, le pido a los compañeros que de pronto, al compañero John, si ve la pantalla que estoy compartiendo en este momento. Aquí estoy compartiendo una diapositiva que se llama Educación Ambiental. No sé si el compañero Don John ya la ve. Perfecto, ahí está ya en pantalla. Listo. Bueno, pero me veo a mí mismo en la pantalla. De acuerdo, se ve la pantalla grande con la diapositiva y se ve usted Bueno, también al lado. de pronto la voy a compartir mejor. Disculpen pues la interrupción, porque me compartí a mí mismo, entonces me veo yo una secuencia infinita de mí mismo, y eso no es lo que queremos. Listo, aquí yo creo que ya está la pantalla compartida. Bueno, queridos amigos, entonces, antes de entrar en materia, quisiera invitarlos a todos ustedes a que revisáramos la programación de las clases que he organizado para todos. O sea, durante de hoy hasta que se acabe el año, he organizado 9 clases, como si fuera un curso de educación ambiental, porque esto en realidad es un curso, digámoslo, pues, flexible, porque no vamos a sacar examen ni dar certificados, pero tiene el mismo contenido que puede tener un curso de educación ambiental en una universidad. Entonces, lo he organizado con clases, con 9 clases, para hacer en esas 9 clases una introducción acerca de qué es el medio ambiente y cómo se relaciona eso con la política. Aquí voy a mostrar todas las clases que tengo programada para ustedes, y son estas. La primera clase, que es Progresismo y Medio Ambiente, fue la que vimos hace 8 días. Les recomiendo que busque el video para que la vea y tenga referencia de eso, porque en esa clase lo que hicimos fue ubicar la importancia del ambiente dentro del proyecto político de la Colombia Humana. Entonces lo relacionamos con los estatutos, con los principios y con los valores de la Colombia Humana, con los objetivos de la Colombia Humana, lo que está en los estatutos legales del partido, y ubicamos ahí el medio ambiente y vimos que es un pilar fundamental. El ambiente y el progresismo y el proyecto de la Colombia Humana
tienen una relación directa y es fundamental este tema. Por eso hemos dedicado todo un programa o todo un espacio para hablar de este tema porque es fundamental. Los otros temas que vamos a ver a partir de hoy es, por ejemplo, este tema, breve historia del medio ambiente, que es la de hoy. Disculpen que tengo una mascota acá que cada vez que escucha el timbre se alborota, y justamente sonó el timbre y se alborotó. Entonces, la clase que vamos a ver hoy es breve historia del medio ambiente. Dentro de 8 días vamos a ver sistemas económicos y ambiente. Es una clase que se la recomiendo porque es importantísima para entender por qué están las dinámicas del capitalismo y sus diferentes vertientes y cuál es la relación que eso tiene con el ambiente. Es importantísimo para entenderlo en el contexto actual. De allí para allá, después de ver ese tema de los sistemas económicos y el medio ambiente, vamos a hablar de la crisis ambiental. Y luego de eso, cambio climático, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, que son los 4 aspectos más importantes de la crisis ambiental. Y finalmente, ya en los últimos días del año, vamos a hablar del consumismo, porque tiene relación con la Navidad, entonces es un tema pues que nos va a tocar mucho. Y en la última semana del año, el 30 de diciembre, vamos a hablar de retos ambientales para el 2021. O sea que tenemos una agenda bastante apretada. Noten ustedes que las 2 últimas clases no van a ser el día jueves, sino el miércoles. Yo esta propuesta pues todavía no se la he pasado formalmente a la escuela. Espero que me los aprueben y que podamos transmitir esos días, 23 y 30 de diciembre. Y si hay problema, pues los dejamos para el otro año, pero ojalá lo podamos hacer porque pues estos temas en estas fechas de seguro nos van a caer muy bien. Entonces, comencemos con la clase de hoy. Breve historia del medio ambiente. ¿Cómo surge la idea del medio ambiente en el mundo? La idea del medio ambiente es una idea nueva. O sea, no es una cosa que el hombre primitivo conocía. Y para entender eso, pues yo les traigo aquí unas diapositivas, un slide, que como ustedes ven ahí es una línea de tiempo. En la parte de abajo ustedes ven esos valores que ven ahí son los años. Entonces eso va desde 14.000 años antes de Cristo hasta el 2016 y el presente, que es el 2020. O sea que tenemos una línea de tiempo bastante amplia, que es prácticamente una línea de tiempo que abarca la historia de la humanidad. Porque para hablar de la historia del medio ambiente prácticamente es hablar de la historia de la humanidad, porque el ser humano y el ambiente están estrechamente unidos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una breve historia de la humanidad, muy rápida, en cuestión de minutos, y me disculpan si trato de pronto temas de manera muy flexible y poco rígida, pero pues comprendan que para tratar un tema de tantos periodos de tiempo, pues solamente pues a uno le toca nombrar ciertos hechos históricos muy precisos y desde allí poder explicar el contexto que quiero acercar, que es el contexto del medio ambiente. Entonces, para empezar, vamos a lo más antiguo que podríamos datar al ser humano en la historia, digámoslo así, en la historia clásica, que es 14.000 años antes de Cristo. Prácticamente a ese ser humano que nosotros de pronto de una manera equivocada le decimos el hombre de las cavernas o los cavernícolas, pero llamémoslo hombre primitivo, el hombre primitivo, que ese es el primer ser humano pues, que data la historia, que comenzó a cazar, que comenzó a disputarse el territorio incluso con otras especies, ¿no? Y con otras especies muy similares a él. Recordemos que el ser humano no es la única especie similar a él que ha existido, ¿no? El ser humano en esta época, el hombre primitivo, se disputaba el territorio al menos con otras 2 especies, que era, el otro era el hombre de Gromañón, que era un ser humano casi simiesco,
parecido pues a unos de los simios que nosotros conocemos hoy en día, y estaba el hombre de Neandertal, que era un ser humano muy similar a nosotros, pero que era un ser, no un ser humano, porque no era ser humano, era un ser muy similar a nosotros, pero no era como nosotros, no era igual a nosotros. Genéticamente y fisiológicamente era diferente, o sea, era otra especie diferente. Pero ¿qué pasa? Al menos el hombre de Neandertal tenía, esa otra especie tenía inteligencia similar a la del ser humano. O sea, no era una inteligencia como la de un simio, no, era una inteligencia similar a la de un ser humano, pero era otra especie. Eso es muy importante que lo entendamos para que nosotros nos bajemos de ese pedestal que nosotros mismos nos hemos colocado los seres humanos, pensando que nosotros somos pues los superiores, los más inteligentes. No, han habido otros seres igual de inteligentes que los seres humanos en este planeta. Y no son extraterrestres, ¿no? No estamos hablando de teorías de la conspiración, de ovni, nada de eso. Estamos hablando de datos científicos que se pueden evidenciar. El hombre neandertal es otra especie que convivió hace miles de años atrás con el ser humano. Y el ser humano, hay una teoría que dice que el ser humano, o sea, nosotros, extinguimos violentamente a esa otra especie, ¿ya? Pero esa otra especie era inteligente, incluso pues tenía armas, tenía instrumentos. El hombre neandertal tenía creencias religiosas, ¿ya? Hacía un culto al oso y hacía enterramientos, así mismo como nosotros. O sea que nosotros no somos las únicas criaturas que ha existido en la Tierra, ni hemos sido las únicas criaturas que ha creído en deidades. Así que han habido otras especies, como el hombre de Neandertal, que ha creído en sus respectivos dioses, ¿no? En el oso, que era su dios en ese momento. Bueno, y eso lo vamos a relacionar ahorita, más adelante, cuando veamos el surgimiento del cristianismo y cómo eso influencia. Entonces, ese hombre primitivo descubrió la agricultura y muy rápidamente esas sociedades agrarias comenzaron a convertirse en grandes sociedades, en grandes, podemos decir, en grandes imperios, en grandes civilizaciones. La primer grande civilización que nosotros podemos datar es la Sumeria o los Sumer, o esa antigua región de Babilonia que conocemos como la Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates. Ahí en esa Mesopotamia antigua fue que surgió la cultura Sumer, la cultura sumeria. De la cultura sumeria podemos decir que es prácticamente de ahí sale el nacimiento de toda la civilización, como nosotros conocemos hoy en día las civilizaciones. De la antigua Sumeria nacen todos los relatos, por ejemplo, que conocemos de la creación en el Génesis. O sea que ese libro sagrado que muchos pues catalogan como sagrado, con todo el respeto que se debe, que es la Biblia, ese libro que está ahí, el primero, el Génesis, ese libro no fue escrito ni por los judíos, ni por los musulmanes, ni por los católicos. Ese libro, ¿de dónde sale? Sale de los relatos de la antigua Sumeria, 7.000, 8.000 años antes de Cristo. Y en esa antigua Sumeria hay relatos, por ejemplo, el relato de la creación, ¿ya? El relato de Adán y Eva, el relato del árbol de la vida, el relato del diluvio universal, el relato de la Torre de Babel. Todos esos relatos salen de ahí, de Sumeria. No es propiamente de la Biblia, y eso es una cosa que tenemos que comenzar nosotros a despertar, porque nuestras concepciones religiosas a veces se conforman en prejuicios, y esos prejuicios nos limitan en nuestro pensamiento crítico. Entonces, las historias de la creación del mundo no están en la Biblia,
no nacen en la Biblia directamente, sino de la cultura sumeria. Bueno, esa cultura sumeria que descubrió la agricultura, que se convirtió en esa gran civilización, fue, digámoslo así, reemplazada o fue poseída por otra gran cultura, que es la cultura de los egipcios. Los egipcios entonces invadieron a la cultura sumeria y adoptaron muchas de su cultura. Entonces los egipcios son una mezcla entre los sumerios y su propia cultura. Muchos de los relatos de la cultura sumeria están en los jeroglíficos egipcios. Y los egipcios se convirtieron pues en un gran imperio, un imperio militar, porque hay que tener en cuenta que todas estas grandes civilizaciones antiguamente y hoy en día también una de las principales características que tienen para ser hegemónicas es su gran poderío militar. Entonces, tanto Sumeria como Egipto, la cultura egipcia, han tenido un poderío militar enorme. Luego de los egipcios, nace entonces el Imperio Romano. Nace el Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano invadió a los egipcios y absorbió su cultura, ¿ya? Absorbió su cultura. Entonces, y la cultura egipcia ya tenía la cultura sumeria, entonces el Imperio Romano era una mezcla de muchísimas culturas, ¿no? Y tenían también una mezcla de muchos dioses. Los romanos tenían dioses para todo, los dioses del agua, los dioses del viento, los dioses de la belleza, los de los vientos, que era Eolo, ¿cierto? Venus, la diosa de la belleza. Bueno, cantidad de dioses, para todos tenían un dios. Es más, los romanos tenían tantos dioses que en ese lugar que llamaba el Partenón de los dioses, tenían un gran pedestal vacío, porque ellos en el Partenón tenían pedestales y estatuas que representaban a cada uno de sus dioses, ¿no? Con figuras humanoides, porque representaban a los dioses como en forma de humanos. Entonces tenían un gran pedestal vacío y allí se podía leer un letrero que decía al Dios no conocido, al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque tenían miedo de insultar de pronto a algún dios y a que de pronto un dios de esos se enojara por no nombrarlo y por no formarle una estatua. Bueno, entonces era una cultura de muchos dioses. ¿Por qué, digamos, ustedes preguntarán, bueno, pero esta no es la historia del medio ambiente? ¿Por qué estamos hablando de la cultura sumeria, egipcia y luego el Imperio Romano? Porque estas culturas lo que han hecho es precisamente intervenir su ambiente para poder convertirse en imperios. O sea, prácticamente la historia de la humanidad es la historia de cómo las civilizaciones intervienen el ambiente y se aprovechan de ese ambiente y sacan riquezas de ese ambiente y se convierten en potencias o se convierten en grandes civilizaciones explotando el medio ambiente. O sea, la historia del medio ambiente es la historia de la explotación del medio ambiente a través de esas grandes civilizaciones. O sea, todas estas civilizaciones han explotado el ambiente. Solamente remitámonos a Sumeria, lo que les dije ahorita, la Mesopotamia. La Mesopotamia, ¿por qué surgió como una gran civilización? Porque esa tierra entre el Tigris y el Éufrates era muy fértil. Y ellos explotando el medio ambiente, haciendo esa agricultura, todo lo que sembraban ahí, eso era como mágico, ¿cierto? Sembraban algo ahí y eso mágicamente florecía porque era demasiado fértil. Entonces esa fertilidad, esa gran productividad agraria le llevó a convertirse en potencias, ¿ya? Eso sin desconocer que lo combinaban, como lo dije ahorita, con una gran fuerza bélica. Entonces, la riqueza de sus territorios combinados con esa gran fuerza bélica, pues convirtió a todos estos imperios en grandes civilizaciones y también en imperios hegemónicos globales.
Bueno, el Imperio Romano, estábamos diciendo que tenía muchos dioses, y aquí para comprender la historia del ambiente hay que comprender también algo relacionado con la religión, y ustedes van a hacer la conexión después de ver este video, van a ver la conexión entre religión y medio ambiente, y van a ver que hay una conexión estrecha con eso de la religión. ¿Qué pasa entonces con el Imperio Romano? El Imperio Romano tiene varias caídas, se levanta, se fortifica, luego cae otra vez. En la época que nació históricamente ese personaje que conocemos en las escrituras sagradas como Jesucristo, en ese tiempo el Imperio Romano estaba viviendo una crisis, una de sus crisis. Y nace esta figura de Jesucristo que comenzó a dar un mensaje antiimperialista. La figura de Jesucristo da un mensaje antiimperialista, ¿por qué? Porque era en contra del imperio. O sea, él no decía que estaba en contra del imperio, sino que su mensaje en sí iba en contra del imperio. ¿Por qué? Porque él era un imperio bélico, un imperio guerrero, ¿cierto? Que se tomaba el poder y el dominio a través de su ejército enorme, y llega un personaje que comienza a decir, amad a vuestros enemigos. Uy, qué mensaje ese tan subversivo, ¿cierto? Se parece hoy en día a los mensajes que damos ciertos progresistas relacionados con la paz. Entonces resulta que hoy en día cuando alguien habla de la paz, pues eso para ciertas esferas del poder es subversivo. ¿Por qué? Porque atenta contra ese poder hegemónico que se basa en la guerra. En ese tiempo en el Imperio Romano ocurrió exactamente eso. El Imperio Romano se basaba en la guerra y llegó una doctrina promulgada por este personaje y sus discípulos que decía, amad a vuestros enemigos. Si te pegan en una mejilla, voltea a la otra. Imagínate, eso para un soldado. O sea que si llegara un musulmán y le mochaba una mano, entonces el soldado tenía que pasarle la otra mano para que le mochara también. O sea, era una cosa peligrosísima. Entonces comenzaron a matar a los cristianos por ese mensaje subversivo que daban en ese momento. Pero cada vez que mataban a un cristiano, pues se convertían 10 más en cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos morían en la hoguera o echados a los leones, alabando a Dios y perdonando a sus enemigos. Entonces, tanto así que los mismos romanos y los soldados romanos se comenzaron a conmover y a decir, uy, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué se conmueven? ¿Por qué se conmueven? Entonces, ese cristianismo comenzó a regarse de una manera impresionante y se convirtió en un gran peligro para el imperio. Entonces fue como más o menos 100 años después de la fecha en que data que el cristianismo, que Jesucristo murió, 100 años después de eso, hay un emperador que se llamó Constantino, que dijo, ojo con este dato que es histórico, ¿no? Constantino entonces comenzó a pensar, ese cristianismo me está formando mucho problema. Y hay un dicho moderno, ¿no? Que dice, si no puedes con tu enemigo, pues únete a él. Constantino hizo exactamente eso. Se convirtió al cristianismo y convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Y obligó prácticamente a todas las personas que se convirtieran en cristianos. Entonces, ahí ya no hubo más problema. Pero Constantino fue, sin querer armar bochinches, fue muy vivo, ¿no? Porque él dice la historia, es un dato histórico, no lo digo yo, ni es un cuento, que Constantino dice que tuvo un sueño en una campaña militar, estaba en su tienda y se despertó y dijo, uy, he tenido un sueño. Y en el sueño yo miré hacia arriba y me habló el sol. Y desde el sol me habló la voz de Dios. Y ese Dios me dijo, vi en el medio del sol, vi un símbolo, que era una cruz.
y esa voz me dijo, con este símbolo conquistarás el mundo. Entonces mire lo maquiavélico que fue Constantino, ¿no? Con el símbolo de la cruz conquistarás el mundo. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Mandó a todos los soldados a convertir sus espadas en formas de cruz. Por eso ustedes ven que los soldados cruzados, esas espadas cambiaron su forma y ya tienen una forma de cruz. O sea, su mango tenía una ala así horizontal y eso era una forma de cruz. O sea que esa arma la convirtieron en una cruz, pero igual servía para matar, ¿no? Igual servía para matar. Y en sus escudos también pintaban una cruz y en sus corazas comenzaron a pintar cruz y en sus cascos también. Entonces eran soldados que estaban simbolizados por la cruz, soldados cristianos, y el nombre de Dios comenzaron a matar. Y el nombre de Dios comenzaron a crecer más como imperio. Esa fortaleza que le llevó el Imperio Romano con el cristianismo, pues fue revolucionario, pero prontamente también cayeron. O sea, fue prácticamente su última elevación como imperio y después de eso fue la caída del Imperio Romano. Después, más o menos en el año 300, el Imperio Romano cae. Pero ¿por qué es importante, estimados amigos que me están escuchando, hablar de estos hechos históricos para hablar de medio ambiente? Porque es con el cristianismo que se introducen varias de las ideas que hoy en día rigen el pensamiento del ser humano y que de alguna u otra manera influencia el ambiente. ¿Cuál es esa idea básica que está en el cristianismo inmersa y que influencia nuestra cultura y también influencia al medio ambiente? Esa idea, amigos, se llama antropocentrismo. No se nos olvide ese término, antropocentrismo. ¿Qué significa antropocentrismo? Antropo es humano y centrismo es centro. O sea que con el cristianismo se posiciona en la cultura occidental, porque esto es una influencia occidental, se posiciona la idea de que el ser humano es el centro del universo. ¿Por qué? Porque en esos registros sagrados que se tienen en el cristianismo, que datan de la antigua Sumeria, dice que en el relato de la creación que el ser humano se creó a imagen y semejanza de Dios, o sea que el ser humano era una especie de semidios, y que el propósito de toda esa creación fue el mismo ser humano. Entonces el cristianismo eleva, digámoslo así, el ego del ser humano. Y ese ego del ser humano se posiciona en toda la cultura occidental y es así como esa idea de supremacía enfrente de la naturaleza se posiciona y el ser humano se siente dueño de la naturaleza y el ser humano se siente con la autoridad para intervenir lo natural y con la autoridad para incluso destruir la naturaleza, solamente justificando que es para el beneficio de él mismo. Entonces mire cómo una idea mal interpretada causa tantos estragos hoy en día en la naturaleza. Digo mal interpretada porque el mensaje original del cristianismo no era ese, ¿no? El mensaje original del cristianismo era amar a vuestros enemigos, pero Constantino lo convirtió en una religión, ¿cierto? Una religión católica, valga decir, y con todo el respeto pues que se merecen los católicos, pero esto es un hecho histórico. O sea, la religión católica nace a partir de un hecho político de un emperador. O sea, no fue que Dios llegó y fundó a la Iglesia Católica, sino que fue un hecho histórico, político, y se constituyó en la Iglesia. Tanto así que la Iglesia Católica, ¿cómo se llama? Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea que tiene el apellido de un imperio, ¿no? Porque fue creada por un imperio. Sin querer ofender, obviamente, a ninguna persona de ningún credo, porque aquí no se trata de eso, sino solamente colocar las cosas como son, decirlas como son y explicarlas desde el punto de vista
histórico y científico. Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta clase de hoy. Explicar cómo esa idea que nace del cristianismo, que es el antropocentrismo, el sentirse el ser humano dueño de todo y con la autoridad de destruir todo lo que está a su alrededor, esa idea ha permeado las políticas modernas que hoy tenemos en nuestras sociedades. Pero sigamos avanzando en la historia para que comprendamos entonces eso del medio ambiente, cómo sigue evolucionando. Después de la caída del Imperio Romano, hay un periodo en donde que se conoce ese periodo del tiempo como la Edad Media, el Medioevo, o también se conoce como el oscurantismo. ¿Por qué se conoce como el oscurantismo? Porque si bien es cierto el Imperio Romano cayó, ¿quién quedó con el poder? La iglesia, esa iglesia apostólica y romana, católica, apostólica y romana, fue la que quedó con el poder. Era tan poderosa la iglesia católica en la Edad Media que era dueña del 80% del territorio europeo, que es el territorio en donde estamos contando esta historia, ¿no? Porque la historia de la Edad Media es una historia básicamente de Europa. No es una historia global, porque pues la Edad Media en ese periodo de tiempo era diferente lo que pasaba en Asia, lo que pasaba por acá con los musulmanes, lo que pasaba aquí en América, era una cosa totalmente diferente. Entonces hablar de la Edad Media es hablar de la historia, pero de Occidente, o sea, en ese tiempo la historia europea. Y esa es otra cosa que tenemos que comenzar a entender, y es que bajarnos de la nube, que cuando contamos la historia, creemos que es la historia para todos, ¿no? No, esta historia que estoy contando aquí es la historia de Occidente, porque la historia de Oriente y la historia de los musulmanes, la historia de los chinos, la historia de los japoneses, la historia de los rusos es otra historia totalmente diferente, que de pronto coinciden en algunos hitos históricos, pero tienen otras visiones. Bueno, la Edad Media, o esa época del oscurantismo, me gusta hacer énfasis en el oscurantismo, porque esa iglesia que estaba ahí gobernando prácticamente todos esos nuevos reinos que quedaron a la deriva con la caída del Imperio Romano y se comenzaron a disputar los territorios y se constituyeron en naciones. Entonces nace los alemanes, los franceses, los ingleses, y todos ellos tenían reinos, y también con grandes poderes bélicos. Todos esos reyes se imponían a través de la fuerza, a través de la violencia. Pero sobre todo ese poder estaba el poder de la iglesia, y tanto así que era el mayor poseedor de tierras en ese tiempo. La sociedad más rica y más poderosa en ese tiempo era la iglesia. Y no solamente tenía el dominio de la tierra, sino también tenía el dominio de la mente de las personas. Por eso se llamaba la época del oscurantismo, porque durante ese tiempo no hubo mayores descubrimientos científicos, no hubo mayores aportes a la filosofía, porque todo aquel que descubría algo decían que era un brujo, ¿cierto? Decían, uy, no, eso tan raro, eso debe ser obra del diablo. Si no lo descubría un sacerdote, si lo descubría una persona del común, entonces era obra del diablo. Si lo descubría un sacerdote, era porque fue inspirado por Dios. Y todo aquel que pensaba diferente, lo quemaban, ¿no? Ya sea mujer o hombre. Y incluso las personas no tenían derecho ni siquiera a leer libros en esa época del oscurantismo. El que descubrían leyendo un libro, lo quemaban. Es más, usted no tenía derecho ni siquiera a aprender a leer. Si descubrían que usted aprendía a leer, estaba en contra de ese poder hegemónico que se había establecido, ¿no? Era peligrosísimo leer en ese tiempo. Bueno, afortunadamente esa época del oscurantismo tuvo un final, pero todo ese tiempo, miren ustedes que ahí en la gráfica lo he encerrado en azul, todo ese tiempo hasta la Edad Media, los sistemas económicos que habían en
en el mundo occidental, se podrían catalogar como unos sistemas que se llamaban feudalismo. ¿Y eso qué es el feudalismo? Es la forma como el ser humano, a través de sus imperios, de sus naciones, comenzó a intervenir en el medio ambiente. O sea, ¿el feudalismo qué es? Simplemente es la forma de explotación del medio ambiente. Por eso hablar de la historia de la humanidad es hablar de la historia del medio ambiente. ¿Y cómo era esa forma de explotar el medio ambiente con el feudalismo? ¿Por qué se llama feudalismo? Porque feudo es la tierra. Feudalismo, o sea, la tierra. Era un sistema económico basado en el feudo, en la tierra, que era poseído por ese señor feudal, por los reyes. Los reyes eran los grandes señores feudales. Sin antes decir también que el gran señor feudal de la Edad Media, pues era, ya lo dije, la Iglesia Católica, ¿no? Era el gran señor feudal en ese momento, el gran poseedor de tierras. Ese periodo fue transitado, fue avanzado a través de un fenómeno que se conoció como el Renacimiento. El Renacimiento, ¿qué fue? Que el ser humano se revolucionó y dijo, no más dominio de la mente por parte de la religión, y se comenzó a liberar. Y el ser humano comenzó a leer otra vez los clásicos del pensamiento de Grecia, a Platón, a Sócrates, más Platón que a Sócrates, y comenzó a crear una cantidad de manifestaciones culturales, artísticas, de literatura, y entonces despertó. Eso se conoce como el Renacimiento. ¿Por qué es importante para el medio ambiente el Renacimiento? Porque eso también trae cambios directamente en la tierra, en el suelo, en los territorios. ¿Por qué? Unido a ese Renacimiento, entonces se genera esa gran creatividad que se creó para destruir la Edad Media, y que el hombre comenzó a pensar más abiertamente sin el temor de que lo fueran a quemar. Trajo consigo una gran cantidad de descubrimientos científicos, de aplicación a la ciencia, y también de un tipo de racionalidad, de unas formas de pensar. Y eso se conoce o se tipifica como la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial entonces? Es la aplicación de todo el conocimiento científico que se genera a partir del Renacimiento. Y en ese Renacimiento quiero al menos mencionar a dos grandes expositores del pensamiento nuevo que se generó aquí, que es primero que todo René Descartes, y luego, un siglo más adelante, Emmanuel Kant. Aunque hay muchos otros autores y muchos otros pensadores, estos dos pensadores, René Descartes y Emmanuel Kant, podríamos decir, si le podemos echar la culpa a alguien sobre las formas como nosotros pensamos hoy en día, son a estos dos personajes. Esas formas como pensamos hoy en día se conocen como la forma racional, sin querer decir que las personas de antes eran irracionales. Podemos decir que hoy en día los seres humanos son inmensamente racionales, racionalistas, somos muy racionalistas. Bueno, avancemos rápidamente porque, bueno, yo sé que quedan muchas cosas en el tintero, porque es muy difícil abarcar todo este tiempo en tan cortos minutos, pero sigamos avanzando. Miren ustedes que ese feudalismo que había, esa forma en que se intervenía al ambiente en ese momento, con el Renacimiento y la Revolución Industrial eso cambió. La intervención del ambiente cambió y se transformó y se convirtió en otro sistema económico. Y así se pasó del feudalismo al capitalismo, a ese capitalismo que hoy conocemos y a ese capitalismo que nos ha dado muchos dolores de cabeza, pero también podemos decir que ha dado algunos frutos positivos, ¿no?
no todo es malo dentro del capitalismo, y tampoco se trata aquí la posición de satanizar y de ir criticando ciegamente a los sistemas económicos, sino más que criticarlos, es entender cómo funcionan. Porque si bien es cierto que ese capitalismo tenemos que cambiarlo por otro sistema, para poderlo cambiar por otro sistema que sea, por ejemplo, un sistema más amigable con el medio ambiente, pues hay que entender cómo funciona, ¿no? Para poder hacer otro mejor. Pero, ¿por qué el capitalismo estamos diciendo que es perjudicial para el medio ambiente? Yo creo que me adelanté un poquito, ¿no? Me adelanté un poquito. ¿Por qué es perjudicial para el medio ambiente? Porque fueron tantos los descubrimientos científicos que se generaron a partir del Renacimiento y generaron esa revolución industrial. Fueron tantos, que ese conocimiento aplicado comenzó a hacer una superproducción en el ambiente. O sea que si alguien antes cultivaba 10 bultos de arroz, con la revolución industrial se comenzaron a hacer máquinas, abonos, fertilizantes, y esos 10 bultos de arroz se convirtieron en 100, 1000 o 10.000 toneladas de arroz. Ya los territorios, ya la gente ya no comenzó a producir de a poquito, sino que se comenzó la producción en masa, y por lo tanto ya no se cultivaba 1 hectárea, sino 1000 o cientos de miles de hectáreas con un solo producto. Como ocurre, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, donde yo estoy, en el Valle Geográfico del Río Cauca, que se cultivan 250.000 hectáreas de azúcar, cultivadas solamente de azúcar. ¿Eso por qué es posible? Pues por la revolución industrial. Y la revolución industrial, o sea, esa ciencia aplicada, comenzó a ser aplicada para explotar de manera intensiva la naturaleza. Y es ahí donde se comienzan las críticas del capitalismo referente al ambiente, ¿no? Que se utiliza para superexplotar la tierra y luego de generar una tecnología para explotar la tierra, luego se pregunta el científico, ¿cómo hago para que esto no sea tan perjudicial? O sea, cuando se crea la tecnología, no se piensa que eso va a ser perjudicial, sino que solamente se piensa en que eso va a producir mucho. Y luego de que simplemente y se comiencen a ver los efectos negativos, ahí sí se comienza a pensar, bueno, esto como que es muy peligroso, ¿cómo hacemos para controlarlo? Esa es la lógica que ha traído esa revolución industrial. Bueno, para ir redondeando el tema, esa revolución industrial trajo algunas crisis sociales y económicas, y esas crisis sociales y económicas se conocen o se materializaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en medio de esas Primera y Segunda Guerra Mundial hubo en Occidente una gran depresión económica. O sea, el sistema capitalista, digámoslo así, se hundió, se deprimió, y la gente prácticamente se estaba muriendo de hambre, ¿cierto? En este periodo, y algunos imperios como Estados Unidos y el imperio alemán e Inglaterra pensaron que lo mejor de salir de la crisis era crear unas guerras, y prácticamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen se puede decir que tienen esas explicaciones, ¿no? Que se hicieron para salir de esas gran crisis económicas, y esas tesis, esas explicaciones todavía se aplican, porque hoy vemos que hay imperios como Estados Unidos que crea guerras para salir de sus crisis económicas, ¿no? Es una gran verdad, y es una verdad a voces que lo han dicho incluso comentaristas políticos tan importantes como Noam Chomsky, por ejemplo, que es un gran crítico a esa política internacional de Estados Unidos. Bueno, después de esa guerra hubo algo que se conoce como la Guerra Fría. ¿La Guerra Fría qué es? Una guerra en donde no se disparó una bala,
metafóricamente, ¿no? Porque sí se dispararon balas, pero no hubo una guerra pues tan confrontada directamente como la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino que era un estado en donde las personas tenían más miedo que otra cosa, ¿no? Era un estado del miedo de que hubiese la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué era tanto miedo? ¿Por qué la gente le tenía tanto temor a la Tercera Guerra Mundial en ese periodo de la Guerra Fría? Porque el ser humano, a partir de la Segunda Guerra Mundial, inventó algo que se conoce como la tecnología nuclear, o sea, las bombas atómicas. Y se probaron, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, recuerden que terminó después de la explosión de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki por parte del gobierno de los Estados Unidos, que fue, entre otras cosas, un gran genocidio, ¿no? Porque no se justificaba matar, asesinar a esa población civil inocente de 2 poblaciones que no tenían nada que ver con la guerra, con esas 2 poblaciones japonesas, porque fue la población civil que murió ahí, en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ellos se disculpan diciendo que eso fue lo que trajo el final de la guerra, pero digámoslo así que es un argumento que no se puede sostener porque realmente los que doblegaron a la Alemania nazi fue la Unión Soviética, o fueron los rusos en ese tiempo, antes que Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos hizo una jugada más que todo política para quedar ellos como los grandes vencedores, y a través de estas bombas nucleares lo hicieron y pasaron a la historia como uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, para imponer ellos sus reglas, y así lo hicieron, ¿cierto? Quedaron como uno de los grandes ganadores y comenzaron a imponer sus reglas en el sistema económico. Y ese sistema económico básicamente en ese tiempo se conoce como el capitalismo industrial, o sea que pasamos de ser en la época anterior del capitalismo comercial y se avanzó a un capitalismo industrial. Ese capitalismo industrial que es basados, obviamente, como dice ahí, en la industria, en la superproducción de máquinas, en la superproducción de cualquier tipo de elementos que usted se imagine. El ser humano comenzó a producir carros, acero, edificios, carreteras, casas. ¿Y de dónde saca el ser humano las materias primas para hacer todos esos elementos, todos esos productos? Pues de la naturaleza. Y por lo tanto, esa gran superproducción trajo consigo unos grandes efectos en la naturaleza. Entonces, pero volvamos al punto de la Guerra Fría, porque me desvió un poquito. Lo que le estaba comentando, que en la Guerra Fría estaba ese temor de que se lanzaran esas bombas atómicas. ¿Y eso por qué es tan importante para el pensamiento ambiental? Porque fue ahí, en medio de esa crisis, que el ser humano de ese tiempo, por primera vez en la historia, comenzó a pensar como humanidad que se podía extinguir. ¿Ya? Era la primera vez que el ser humano comenzó a pensar de que se podía extinguir como raza, no solamente en una sola nación, sino como raza en todo el planeta. Porque obviamente las bombas atómicas, la radioactividad, esa energía nuclear, esa radiación nuclear, trae efectos tan perjudiciales para la naturaleza y para el ser humano que pone en riesgo la existencia de los seres humanos en el futuro. Entonces ahí en medio de la Guerra Fría que el ser humano comienza a pensar y a decir, ojo, que nos vamos a acabar como civilización a nivel planetario. Y luego de eso, pues vienen grandes adelantos tecnológicos, como uno de los grandes hitos de los adelantos tecnológicos, podríamos decir que es el Internet. Gracias a ese Internet hoy podemos hacer, por ejemplo, esta clase. Y la evolución de toda esa tecnología y la disposición de todas esas cantidades de conocimientos, de libros, de saberes a través de las redes, trajo algo que se conoce como
la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque más gente tiene acceso hoy en día al conocimiento. Entonces yo, por ejemplo, a través de internet, o cualquier persona puede traerse un libro de historia, un libro de geografía, un libro de matemáticas y acceder de manera libre a todo ese conocimiento, y por lo tanto eso trajo de alguna manera alguna aceleración en la aprehensión de muchos conocimientos y saberes, sin querer decir que es la solución a la educación, porque hoy día hay una brecha tecnológica y entonces hay una cantidad de personas que no tienen acceso a internet, ¿no? Entonces el internet no es una cosa mágica y que todo el mundo tiene eso gratis. No, eso vale. ¿Y quiénes tienen acceso? Los que pagan por el internet. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, eso ha configurado en este tiempo a la sociedad del conocimiento, pero esa sociedad del conocimiento también trajo consigo sus riesgos. Por lo tanto, hay algunos autores, como Ulrich Beck, por ejemplo, que dice que esta sociedad del conocimiento también se puede catalogar como la sociedad del riesgo global, porque tenemos muchos riesgos globales, y más que todos esos riesgos globales son los riesgos ambientales. Y esos riesgos globales se pueden determinar o se les puede dar un nombre hoy en día, que se conoce como el cambio climático o el calentamiento global. En las próximas clases, aquí en esta escuela, vamos a hablar de cambio climático y vamos a hablar de ese calentamiento global. Y bueno, en ese contexto de esa sociedad del riesgo global, donde tenemos riesgos ambientales enormes, entonces se genera otra forma de sistema económico, que es el que tenemos hoy en día, que es el que nos gobierna, el que impone las reglas, el que impone toda su maquinaria, incluso maquinaria bélica. Esa nueva forma de explotar la naturaleza ya no es el capitalismo industrial, sino que se llama capitalismo financiero. Si bien es cierto que el capitalismo industrial era una máquina que devastaba la naturaleza, el capitalismo financiero es peor, porque tiene menor contacto con esa devastación. O sea, devasta la naturaleza en una mayor proporción, pero no se da cuenta, porque es algo virtual, es algo que ocurre en las bolsas de valores, en Wall Street. Ocurre allá con los títulos de capital, con las acciones, compra y venta de bonos, de acciones de todo tipo. Eso es un mundo virtual. Y si cuando alguien compra y vende una acción, no se da cuenta que al comprar esa acción y valorizarla, lo que está haciendo es aumentar la devastación en el Congo, o contaminar los ríos aquí en el Valle del Cauca, o que se tale más el Amazonas. Entonces, ese es el gran... podemos decir, el gran riesgo global que trae consigo esa nueva forma de manifestación de ese sistema económico que se conoce como el capitalismo financiero. Y un último aspecto para entender esto del medio ambiente desde esta perspectiva, pues también económica y política, es que el pensamiento del ser humano lo podemos dividir en dos grandes categorías. En el ser humano antiguo, que es ese ser humano de la Edad Media para atrás, ese ser humano antiguo pensaba diferente a lo que pensamos nosotros ahora, que nos catalogamos como seres humanos modernos. O sea, del Renacimiento para acá, de René Descartes para acá, de Kant, de Manuel Kant para acá, de Martin Heidegger para acá, de Carlos Marx para acá, de Friedrich Nietzsche para acá. Todos esos autores han contribuido a la conformación de una forma de pensamiento diferente en el ser humano, que nos cataloga y nos diferencia de los seres humanos del pasado, que se constituye como el pensamiento moderno, la modernidad. ¿Qué es la modernidad entonces? Es una nueva forma de pensar muy diferente a como pensaba el hombre antiguo.
el hombre antiguo es un ser humano diferente a nosotros, pero no biológicamente, no, en sus formas de pensar. Tanto así que si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos fijar aquí a un ser humano antiguo, incluso hacer que ese ser humano antiguo hablara el mismo idioma de nosotros, por ejemplo, un español, ¿cierto? De forma de como lo hablaban antiguamente, así hablase el mismo idioma, nosotros no le vamos a entender nada. ¿Por qué? Porque las ideas, la forma en que él las categoriza, la forma en que las estructura, las organiza, incluso el mismo sentido de las palabras, es diferente en ese ser humano antiguo. Y nosotros, los seres humanos modernos, pensamos totalmente diferente. Para finalizar, ¿cuáles son esas características del ser humano moderno? De nosotros, por ejemplo, en términos muy generales. ¿Cuáles son esas características del ser humano moderno? ¿Cómo es el ser humano en términos muy generales hoy en día? El ser humano moderno tiene o tenemos estas características. Digo tenemos en términos generales porque hay algunas personas que no las tienen, no se sale de los parámetros. El ser humano moderno es egoísta e individualista. ¿Y por qué es egoísta e individualista? Más que todo por la influencia del antropocentrismo, que ya dijimos que fue impulsado más que todo por el cristianismo y por esa tradición judeocristiana. El ser humano moderno también podemos decir que es materialista. Materialista, ¿por qué? Porque piensa más en su beneficio personal, o sea, ligado mucho al egoísmo y a sacar beneficio económico de prácticamente todo, de todas sus relaciones. Esta característica ya no es propia del antropocentrismo, sino que es infundada más que todo por el mismo sistema económico capitalista. Es el mismo sistema económico capitalista que desde niños a las personas nos convierten en seres humanos utilitaristas y materialistas. El ser humano moderno también se puede catalogar como un ser humano lógico y racional, en contraposición al ser humano antiguo, que era más metafísico, más supersticioso o más espiritual, podríamos decirlo así. Y otra característica muy importante del ser humano moderno, en términos generales, repito, es que el ser humano moderno está desconectado de la naturaleza, diferente al ser humano antiguo que estaba conectado en la naturaleza. El ser humano antiguo no hacía diferencia entre naturaleza y ser humano, para él era una misma cosa. Nosotros, los seres humanos modernos, disque modernos entre comillas, decimos que somos diferentes a la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza nos referimos a un ente que está por fuera de nosotros, incluso la podemos señalar con un dedo, ¿no? Decimos la naturaleza está allá y nosotros acá. Y hacemos esa distinción desconociendo que es que nosotros somos parte de la naturaleza. Esta es una de las principales características que nos determina como seres humanos modernos. Y es ese ser humano moderno, egoísta, individualista, materialista, lógico, irracional y dividido de la naturaleza que comienza a pensarse al medio ambiente. Y comienza ese ser humano moderno a querer plantear soluciones a la crisis ambiental, pero desde esa posición de humano moderno, o sea, desde la posición egoísta, antropocéntrica, de todo lo que hemos mencionado. Aquí entonces la reflexión es cómo un ser humano moderno, que ha sido el causante de la crisis ambiental, cómo ese ser humano moderno puede dar soluciones a esa crisis que él mismo ha generado por su misma forma de pensar. ¿No será que nosotros, antes de comenzar a pensar en soluciones, será que tenemos que comenzar a transformarnos en otros tipos, en otro tipo de ser humano? En un humano que trascienda esa modernidad, en un humano como algo como postmoderno, que no sea tan egoísta, que no sea tan antropocéntrico, que no sea tan materialista,
que no sea tan racional, ¿no? Porque es que a veces las soluciones a los problemas no pertenecen al mundo de la razón, sino que pertenecen a otra dimensión, a la dimensión, por ejemplo, del sentir, a la dimensión de las emociones, más que a lo racional. Si yo con esto no estoy desconociendo que lo racional es importantísimo y que lo relacional, lo científico, pues se tiene que llevar a cabo, pero no es lo único que existe. Lo científico no es la única forma de hallar soluciones a los problemas. Entonces, para pensar en la solución del medio ambiente, quizás tenemos que ver más allá de lo científico, porque si nosotros somos muy críticos con la ciencia, podríamos decir que lo que ha provocado la crisis ambiental es la aplicación de la tecnología que viene de la ciencia. Entonces, ¿será que esa misma tecnología que ha ocasionado la crisis ambiental, será que esa misma ciencia puede dar soluciones? ¿O será que primero nosotros tenemos que comenzar a conformarnos en otros tipos de seres humanos, despojarnos de ese ser humano moderno, al menos en parte, o trascenderlo, evolucionar, para luego, después de tener una posición más avanzada, mirar las cosas de manera más holística, más completa, y ahí sí comenzar a pensar en formas diferentes de sistemas económicos que realmente sean sustentables y que solucionen la gran crisis ambiental que tenemos hoy día. Bueno, queridos compañeros, amigos de la Colombia Humana y todas las personas incluso que no son de la Colombia Humana que puedan ver este video, los invito a que se sigan conectando todos los jueves de 6 a 7 de la noche para que hablemos de temas ambientales. Si hay alguien que tiene preguntas, la puede hacer por el chat, que según las indicaciones que aquí que me da John, yo puedo ver aquí las preguntas que me hacen a las personas que están en vivo. Por acá Roberto Navarro dice, saludos, familia, bendiciones a todos y todas. Roberto, saludos, muchas gracias por estar ahí presente. Estamos unidos como una gran comunidad. Dice Roberto Navarro, con respeto como sumamos o atendemos al pueblo. Si tengo más de un mes tratando, que me atienda. No quiero pensar cuando sea presidente. Bueno, listo. Muchas gracias por tu mensaje, Roberto. No sé si hay alguien más conectado que quiera hacer alguna otra pregunta. Si no, entonces damos fin a esta clase de hoy. Recuerden que la próxima clase vamos a hablar de los sistemas económicos y del medio ambiente. O sea, ya vamos a hablar más detalladamente de ese sistema económico capitalista y también de otras formas de sistema económico, cómo han impactado esos sistemas económicos en el medio ambiente y qué alternativas de sistemas económicos existen actualmente para superar la crisis ambiental. Entonces, por favor, divulguen este programa a todos sus amigos y conocidos y nos vemos todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Muchas gracias, queridos compañeros. Gracias, John, por permitir este espacio y esta transmisión.